En este ejemplo, vamos a utilizar el T84 para determinar la probabilidad de una suma de una distribución de sumas, y también determinan un percentil. En un estudio reciente, la edad media de los usuarios de tabletas es de 31 años. Supongamos que el estándar de desviación es de 9 años. El tamaño de la muestra es 50. Para la parte A, ¿cuáles son los media y desviación estándar para la suma de las edades de los usuarios de tabletas? ¿Cuál es la distribución? La media de la suma de las edades es igual al tamaño de la muestra n veces la media de distribución por división, que es mu sub x. Así que diremos que la media de la suma de las edades es mu sub la suma de x es igual a. De nuevo, el tamaño de la muestra de 50. Veces la media de la distribución, que es 31. Que equivale a 1.550 años. Y luego la desviación estándar para la suma de las edades, que indicaremos usando sigma sub la suma de x es igual a la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Veces la desviación estándar de distribución divisional, lo que nos da la plaza raíz de 50 veces 9. Lo que es igual a 9 raíz cuadrada 50 años. Y mientras esto hace simplificar, vamos a seguir adelante y dejarlo en esta forma. Y luego desde el teorema del límite central, la distribución del suma de edades tenderá a una distribución normal. Y debido a esto, podemos encontrar el siguiente dos probabilidades usando la función normal en el T84. Para la parte B, se nos pide encontrar la probabilidad de que la suma de las edades está entre 1.400 y 1.600. ¿Qué es la probabilidad de que la suma de x sea mayor de 1.400 y menos de 1.600? And less than 1,600. Y ahora vamos al T84. Presione segundo, bars, para el menú de distribución, opción 2 para normal. El límite inferior en este caso van a ser 1.400. Entrar. El límite superior es 1.600. Entrar. La media es la media del sumas, que es 1.550. Entrar. Y sigma es el estándar desviación de las sumas, que es 9 raíz cuadrada 50. Intro. Entrar. A 4 decimales, tenemos 0,7748. 48. Eso es igual a 77,48%. Para la parte 100 se le pidió encontrar la probabilidad de que la suma de las edades tiene más de 1.625 años. Que es una probabilidad la suma de x es mayor que 1.625. Volviendo a la calculadora. Segundo, bars, opción 2. Porque tenemos la suma de x superior a 1.625. El límite inferior es 1.625. Intro. Tenemos que exagerar el límite superior. Voy a usar 999.999. A veces verás científicos notación utilizada aquí. Entrar, mu y sigma son lo mismo. Intro. Y entra de nuevo. A 4 decimales, tenemos 0.1193. 193. Eso es igual al 11,93%. Para la parte 500 se nos pide, encuentra el percentil 75 para la suma de las 50 edades, que será la suma que es mayor o igual que al 75% de las demás sumas. Si nos gusta K llamado percentil 75, podemos indicar la probabilidad la suma de x es menor que K es igual a 0.75. Si nos fijamos en esta distribución normal aquí, si decimos que el percentil 75 es, digamos aquí, donde esto está, entonces el área a la izquierda de K bajo la curva, debe ser igual a 0,75. Lo que también significa que el área a la derecha va a ser 0.25. Pero cuando se utiliza el T84 y la función de norma inversa, necesitamos el área a la izquierda de K, el percentil que estamos buscando. Así que ahora vamos a la calculadora. Y presionamos segundo, bars, opción 3 para la norma inversa.
El área es el área de la izquierda, que es 0.75 para el percentil 75. Mu es la media de las sumas, que es 1.550. Entrar. Sigma es el estándar desviación de las sumas, que es 9 raíz cuadrada 50. Intro, intro, intro. Para un decimal, o el valor de décimas, tenemos 1592.9. El percentil 75 es de 1592,9 años. Espero que hayas encontrado esto útil.